Hoy vamos a hablar de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla que marcó el primer gran fracaso de la Alemania nazi en su campaña contra la Unión Soviética. Hoy en Memorias de Pez nos toca hablar de la batalla de Moscú. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y antes de meternos en vereda vamos a ver cómo está la cosa en Europa. En este momento, el continente se encontraba sumido en uno de los conflictos más destructivos de la historia. Desde 1939, la guerra había devastado numerosas naciones y había transformado el paisaje político y social de Europa. La invasión alemana de Polonia marcó el inicio del conflicto y desde entonces el avance de las fuerzas del eje fue casi imparable. Con la caída de Francia en junio de 1940 y la batalla aérea sobre Gran Bretaña, Alemania había demostrado su poderío militar y su determinación para dominar Europa. Sin embargo, el año 1941 trajo consigo un nuevo y ambicioso objetivo para Hitler: la Unión Soviética. Creyendo que el régimen de Stalin estaba al borde del colapso y que la conquista sería rápida y decisiva, Alemania lanzó la Operación Barbarroja en junio. Sí, la operación trataba de conquistar la Unión Soviética. Este gigantesco frente de batalla se extendió desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, con millones de soldados alemanes y soviéticos enfrentándose en un conflicto que prometía ser despiadado. A medida que el verano se convertía en otoño, el alto mando alemán preparó una nueva ofensiva destinada a capturar el corazón político y militar de la Unión Soviética: Moscú. Bajo el nombre de Operación Tifón, que arrancó el 30 de septiembre de 1941, el ejército alemán lanzó una masiva ofensiva sobre la Rusia centro-occidental con el objetivo de hacerse con el control de Moscú antes de la llegada del invierno. Aproximadamente el eje desplegó 1 millón de soldados, 1.700 tanques, 19.000 cañones y 599 aviones. Y por parte del Ejército Rojo había unos 800.000 soldados, 770 tanques, 9.150 cañones y 400 aviones. La Operación Tifón se lanzó desde el oeste de la Unión Soviética, iniciada con un intenso bombardeo de artillería y ataques aéreos. Este asalto inicial desmanteló rápidamente las defensas soviéticas, permitiendo a los tanques Panzer, bajo el liderazgo del general Heinz Guderian, romper las líneas del frente con facilidad. Además, este avance fulminante interrumpió las comunicaciones entre el Ejército Rojo y el Kremlin, el centro del gobierno ruso, dejando las fuerzas soviéticas desorganizadas y vulnerables. Los tanques Panzer avanzaron rápidamente, logrando tomar la ciudad de Orel el 3 de octubre. Tal era el caos que se generó que los habitantes de Orel, desinformados y confundidos, llegaron a recibir a los alemanes como si fuesen soviéticos. Los siguientes objetivos de los alemanes fueron Viazma y Briansk. Al principio, la situación fue complicada para los alemanes por un fenómeno estacional, la Rasputitsa, unas lluvias otoñales que convirtieron todos los caminos en barro. Este barro hizo que muchos blindados y camiones alemanes fuesen inservibles, así que estos tuvieron que utilizar caballos y buscar rutas alternativas. El 7 de octubre las fuerzas alemanas habían rodeado completamente las unidades soviéticas en Viazma, creando una gran bolsa de tropas aisladas. Una situación similar se dio en Briansk. El intento de rescate por parte del Frente de Reserva soviético fracasó, y solo unos pocos soldados lograron escapar. Mientras, el 8 de octubre, los alemanes cruzaron el río Ugra y se acercaron a Kaluga, haciendo imposible cualquier rescate de las tropas atrapadas soviéticas. Poco a poco, las fuerzas alemanas se iban acercando a Moscú. Georgy Zhukov, el general victorioso en la batalla de Kangin-Gol contra Japón en 1939, fue convocado de urgencia para liderar al Ejército Rojo, esperando que repitiera su anterior hazaña. Y así se celebró una reunión del Comité de Defensa del Estado, entre los que estaba Zhukov, el político Georgy Malenkov y el ministro de Asuntos Exteriores Vladislav Molotov. En la reunión decidieron reorganizar las defensas, retrasaron el frente desde el norte hasta el sur, abarcando Mozhaisk, Borodino y Kalinin. La idea de estos movimientos era aproximar las rutas de suministros y comunicaciones al frente de batalla. Se estableció también una nueva línea defensiva de 215 kilómetros ante Moscú, custodiada por 90.000 soldados. Esta línea logró detener el avance alemán en las fortificaciones junto a los ríos Lama y Moskva. Pero el 12 de octubre el ejército alemán reanudó su avance, tomando Sichevka y Zubsov. Después cayeron Kaluga, Kalinin, Turginovo y Borovsk. El 15 de octubre la guarnición de Borodino se rindió, hecho que los alemanes usaron como arma propagandística, recordando la batalla de Borodino, liderada por el ejército francés de Napoleón en 1812. 3 días más tarde los alemanes capturaron Maloya-Solalavets, Mozhaisk y Narofromisk, cubriendo un total de 250 kilómetros desde el inicio de la Operación Tifón. El 23 de octubre marcó el colapso del Ejército Rojo, con la rendición de las bolsas de Briansk y Viazma.
Durante la batalla, 5 ejércitos soviéticos fueron devastados y 700.000 soldados murieron o fueron capturados, lo que representó la pérdida de 9 de cada 10 defensores de Moscú. La situación era desesperada y parecía que solo un milagro podría salvar a la capital de la Unión Soviética de la inminente invasión alemana. Al verse incapaz de sostener su posición, el Ejército Rojo tuvo que retroceder, acercándose más a Moscú. En respuesta a la inminente amenaza, el 2 de octubre se declaró el estado de sitio en Moscú y comenzó la evacuación masiva de aproximadamente 2 millones de habitantes hacia zonas más seguras como Kazán y los Montes Urales. Con la ciudad en alarma, el Comité Central del Partido Comunista, el Comité de Defensa del Estado y varios diplomáticos cerraron sus oficinas y se dirigieron a Kuibyshev. Las rutas de evacuación se saturaron rápidamente, sumiendo a la población en el caos. El pánico desencadenó disturbios, robos y saqueos en tiendas de alimentos, mientras las fuerzas de la policía estatal, la NKVD, luchaban por mantener el orden. En un esfuerzo por salvar los bienes preciados de la nación, todos los tesoros, reservas bancarias y hasta el mismísimo cadáver momificado de Vladimir Lenin fueron evacuados. Pero no todo estaba perdido. Bajo el lema de la Gran Guerra Patria, el fervor nacionalista se intensificó en Moscú. La ciudad movilizó a más de 500.000 de sus habitantes, en su mayoría mujeres, para construir defensas exteriores que incluían una triple alambrada de 112 kilómetros, una zanja anticarro de 160 kilómetros de largo y un montón de emplazamientos para cañones y ametralladoras. Paralelamente se formó una milicia popular compuesta por 12.000 voluntarios distribuidos en 25 batallones de trabajadores y 100.000 personas recibieron formación militar en sus tiempos libres. Muchos adolescentes fueron reclutados a través de la Liga Juvenil Comunista y se movilizaron 17.000 enfermeras para asistir en los hospitales, donde además se realizaron campañas de donación de sangre. Se llevó a cabo una colecta que reunió 700.000 abrigos y 450.000 paquetes que incluían alimentos, ropa interior, botas de fieltro y gorros de piel con orejeras. Además, Mongolia Exterior, bajo la iniciativa de su mariscal Khorlogin Choibalsan, envió ayuda que consistía en material bélico y vestimenta militar. Gracias a la intensa movilización del pueblo soviético, el ejército alemán puso el pie en el freno. A esto se sumaron las lluvias torrenciales típicas de la Rasputitsa, que dejaron algunos vehículos, artillería y caballos atrapados en el lodo, aumentando el desgaste de recursos y combustible que los alemanes ya venían sufriendo desde el inicio de la Operación Barbarroja. La resistencia rusa también se endureció, con tácticas innovadoras como el uso de perros con explosivos que se detonaban al acercarse a los tanques enemigos y con algunos actos de valentía como el de los 28 soldados en una trinchera en Dubosekovo, quienes con simples bombas de mano lograron destruir 12 Panzers antes de morir. El 14 de noviembre de 1941, Moscú sufrió el mayor bombardeo aéreo hasta la fecha. Una formación de 245 aviones alemanes, incluyendo 190 cazas y 55 bombarderos, causó enormes daños en edificios y viviendas, y también numerosas bajas entre los civiles. Aunque muchos fueron advertidos por las sirenas y lograron refugiarse en sótanos y estaciones de metro. La Luftwaffe alemana también intentó destruir a la aviación soviética en tierra, atacando los aeropuertos cercanos, pero la mayoría de los aviones soviéticos lograron despegar antes del ataque. El cambio en las condiciones climáticas con la llegada del invierno fue un factor decisivo en el frente del este. La Wehrmacht estaba atrapada, carecía de preparativos adecuados para soportar el frío que oscilaba entre los -28 y los -35 grados. Los vehículos y el armamento se congelaban y las operaciones militares se ralentizaron. Los tanques y camiones quedaban atrapados o inoperativos debido a la falta de lubricantes y anticongelantes apropiados. En contraste, los soldados soviéticos, acostumbrados a su clima invernal y que se encontraban mejor equipados para estas condiciones, comenzaron a tener mayor ventaja. Además, la inteligencia soviética fue consciente de que Japón no pretendía atacar a la Unión Soviética, así que Stalin pudo traer a sus divisiones siberianas del Extremo Oriente. La situación en el frente se complicó aún más para los alemanes cuando sus suministros empezaron a escasear, y la imposibilidad de avanzar y asegurar nuevos territorios agravó la falta de recursos. Las líneas de suministro se volvían un objetivo constante para los ataques de guerrillas y también para las ofensivas soviéticas, poniendo a las fuerzas alemanas en una posición cada vez más precaria. A pesar de las dificultades extremas y las recomendaciones de sus generales para adoptar una postura defensiva, Hitler insistió en continuar el asalto a Moscú. A medida que el invierno se asentaba aún más y las temperaturas continuaban cayendo, el ejército alemán se encontró enredado en una guerra de desgaste.
Mientras tanto, los soviéticos aprovecharon para reforzar sus defensas y se prepararon para lanzar contraofensivas que, spoiler, llevarían a los alemanes no solo a detener su avance, sino a comenzar una larga y ardua retirada, marcando así un punto crucial en el frente oriental y en el curso general de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los grupos de reconocimiento alemanes llegaron a ver Moscú con sus propios ojos, la renovada fuerza soviética fue impulsada también por los recién llegados refuerzos siberianos y el formidable poder de fuego de los tanques T-34 y los lanzacohetes Katyusha. Y así, la Unión Soviética contraatacó. El 6 de diciembre, el frente occidental del Ejército Rojo lanzó un asalto devastador que desmanteló las primeras líneas defensivas alemanas. Varias divisiones alemanas sufrieron pérdidas graves y se vieron forzadas a retroceder de manera caótica. Simultáneamente, el frente sudoccidental se unió al asalto, desplegando al 10º Ejército Soviético, que rápidamente encontró resistencia cerca de Mijayov. Aquí, las tropas alemanas cercanas al cerco lograron escapar por poco, pero perdieron 70 tanques. En los días siguientes, el Ejército Rojo liberó sucesivamente pueblos y ciudades que habían estado bajo ocupación alemana. Krinkovo, el embalse de Istra, Uzlovaya, Bogorodisk. Cada avance soviético no solo recuperaba territorio, sino que también fortalecía el espíritu y la moral de la nación. El ímpetu soviético no disminuyó y el 12 de diciembre las fuerzas del 5º Ejército Soviético tomaron Solnechnogorsk. La ofensiva continuó al día siguiente en Klin, que finalmente cayó en manos del Ejército Rojo. Ante esta implacable embestida, la postura defensiva alemana resultó insuficiente, obligando a una retirada apresurada hacia una nueva línea defensiva. El último gran esfuerzo del Ejército Rojo en diciembre de 1941 incluyó una audaz operación que atravesó el río Oka y que terminó con la recuperación de Kalinin. Apenas 3 días después, los soviéticos lograron recuperar la aldea de Palashkino. Mientras tanto, en el frente cerca de Tula, los alemanes iniciaron la retirada, aunque no fueron perseguidos inmediatamente por las fuerzas terrestres soviéticas debido a los bombardeos de los Stuka alemanes. Sin embargo, esta superioridad aérea permitió que la mayoría de las tropas alemanas se retiraran utilizando 102 aviones de transporte Junkers Ju-52. Aunque bueno, algunos se tuvieron que retirar a pie. En enero del año 1942, las fuerzas soviéticas se detuvieron. Exhaustas pero victoriosas, después de haber empujado al enemigo a más de 140 kilómetros de Moscú. Por fin, la batalla de Moscú había terminado. Desde luego, las bajas para ambos bandos fueron importantes. La Unión Soviética sufrió 1.280.000 bajas, entre 650.000 muertos y 630.000 prisioneros. Por no hablar de un número indeterminado de heridos, mientras el eje sufrió 581.000 muertos, además de la pérdida material de 1.300 tanques, 2.500 cañones y sobre 5.000 vehículos. Y ahora, el turno es para ti. ¿De qué batalla queréis que hablemos próximamente? ¿Creéis que la batalla de Moscú podría haber tenido otro final si el invierno no hubiera sido tan duro? Y vamos ya con el sitio de Leningrado. Las tropas soviéticas se replegaron evacuando los territorios finlandeses que habían ocupado tras la guerra de invierno, siendo estos reocupados por el ejército finlandés. A pesar de que el gobierno alemán presionó al gobierno finlandés para adentrarse más en territorio soviético, el ejército finlandés se limitó a recuperar los territorios que le pertenecían antes de la guerra, y no avanzó más allá. Tras unos intentos de avanzar sobre la ciudad que no tuvieron mucho éxito, y viendo que la ciudad contaba con los cañones de la flota rusa que bombardeaban a los alemanes desde el mar, el alto mando alemán decidió que no se podía permitir tomar Leningrado al asalto, y que lo mejor era cortar todas las comunicaciones de la ciudad y sitiarla. De esta manera comenzó el sitio de Leningrado, el mayor asedio de la historia de la humanidad. Para llevar a cabo con garantías este asedio, los alemanes debían tomar varios puntos estratégicos en las afueras de la ciudad. Lo primero en caer fueron las líneas ferroviarias, y por último la carretera que circulaba por el curso del río Neva. Los bombardeos con artillería comenzaron el 1 de septiembre de 1941. El alto mando soviético intentó evacuar a la desesperada, con la ayuda de la flotilla del lago Ladoga, a 1.400.000 civiles rusos, de los más de 3 millones que había en la ciudad. La evacuación fue durísima y en ella 400.000 civiles perdieron la vida por culpa de los bombardeos de la aviación alemana. Para rendir Leningrado, los alemanes sabían que tenían que hacer que la situación en la ciudad fuese crítica. Por ello, los aviones de la Luftwaffe tenían entre ceja y ceja los depósitos de alimentos de la ciudad. Y es que los soviéticos no tuvieron las luces suficientes para repartir el alimento por toda la ciudad. Esto hizo que el día 14 de septiembre, con la ciudad ya totalmente cercada, la situación empezase a empeorar de forma alarmante. Un bombardeo alcanzó el principal almacén de alimentos de la ciudad, destruyendo gran parte de las reservas soviéticas, que ya de por sí eran escasas, ya que apenas había alimento en la ciudad para 2 meses. Un día antes, Stalin envió al general Georgy Zhukov para hacerse cargo de su defensa.
En apenas un mes, Zhukov fue capaz de organizar la defensa de la ciudad. Ordenó fortificar posiciones y cavar trincheras, empleando a decenas de miles de civiles. También ordenó bombardear con la artillería naval el avance alemán y posicionar puestos de artillería antiaérea por toda la ciudad. De esta manera, el frente finalmente se estabilizó cuando los alemanes ya habían sitiado la ciudad y se encontraban a 7 kilómetros de Leningrado. Entre octubre y noviembre, la situación empeoró. El ejército soviético no logró romper el cerco y el alimento ya escaseaba de forma alarmante. Tan solo cuando el frío hizo acto de presencia y se congeló el lago Ladoga, llegaron algunos camiones con provisiones, pero estas fueron claramente insuficientes. Además, la aviación alemana bombardeaba constantemente el lago, resquebrajando el hielo y hundiendo miles de camiones. La desnutrición y el frío, con temperaturas récord de menos 50 grados bajo cero, provocaron decenas de miles de muertos entre la población civil. Incluso la biblioteca pública, la más rica de Rusia, es quemada para combatir el frío. A pesar de lo desesperada de la situación en Leningrado, la ciudad consiguió mantener su industria en funcionamiento, y durante todo el asedio las fábricas que quedaban en Leningrado produjeron todo tipo de material militar, incluidos algunos carros de combate. 1942 transcurre de la misma manera. Un ejército alemán implacable mantiene un cerco férreo sobre la ciudad. Lo único que cambia es que las condiciones dentro cada vez son peores. Apenas quedan ratas, gatos o cuervos que comerse, y los contraataques soviéticos se muestran inoperantes ante la estrategia alemana. Tan solo en octubre de 1942, en la operación Sinayavino, los soviéticos son capaces de conseguir algunos progresos, que rápidamente son frenados por las fuerzas germanas. Al final de este año tan solo quedaría 1 millón de civiles vivos en la ciudad, apenas un tercio del total. Pero 1943 sería otro cantar. La vida en Leningrado seguía siendo precaria, pero en lo militar las cosas empezaban a ir mejor. La operación Iskra, llevada a cabo por tropas soviéticas, consigue romper 12 kilómetros de cerco en el lago Ladoga, creando un pasillo por el que podrían comenzar a entrar provisiones que aliviasen la situación en la ciudad. 1943 fue un año en el que el ejército alemán comenzaba a tener serios problemas, tras el desastre de Stalingrado primero y la derrota en Kursk más tarde. Sin embargo, la Unión Soviética estaba siendo capaz de movilizar a millones de soldados y muchos soldados procedentes de otros frentes comenzaron a reforzar las defensas de la ciudad, lo que dio alas a la población civil de Leningrado, que por fin veía la luz al final del túnel. Los alemanes echaron el resto intensificando sus bombardeos en 1943, intentando evitar perder más terreno e intentando causar el mayor número de bajas. No obstante, la situación global del Tercer Reich, retrocediendo en todos sus frentes, auguraba muy malos resultados para los germanos. A pesar de que la situación había mejorado, las bajas civiles continuaron. El hambre, a pesar de ser menos intensa, causaba bajas al igual que los bombardeos y las enfermedades, fruto del aglutinamiento de cadáveres en las calles. Pero la llegada de 1944 vendría ligada a la liberación. El 14 de enero, el frente del Volkhov y el de Leningrado llevan a cabo un ataque coordinado sobre las posiciones alemanas. Los combates son de una gran fiereza, conscientes ambas partes de que era una pugna definitiva. Para enero de 1944, el grupo de ejércitos norte no llegaba a los 400.000 soldados, que tan solo tenían 16 tanques y 71 aviones de combate. Así que nada, la Wehrmacht, extenuada y sin capaz de ser ni reforzada ni provista de suministros, es barrida tras días de combate. Muchas fuerzas alemanas huyen hacia Noruega a través de Finlandia, que firmará la paz por separado con la Unión Soviética en septiembre del 44. A cambio de la paz, Finlandia se comprometió a expulsar a las fuerzas alemanas de su territorio, desatándose un pequeño conflicto conocido como la Guerra de Laponia. En la huida, las fuerzas alemanas se enfrentaron con la población civil finlandesa, y es que los alemanes tenían ese sentimiento de que Finlandia como que les había traicionado. El 18 de enero se dio por levantado el sitio de Leningrado, y el día 27 de este mes ya no quedaba rastro alemán no prisionero cerca de Leningrado. Atrás había quedado el sitio más cruel y mortífero de la historia. Leningrado fue declarada por las autoridades soviéticas ciudad heroica. Durante los 2 años y medio que duró el asedio, las penurias que pasaron los sitiados fueron indescriptibles. La gente se llevaba a la boca cualquier cosa. Las raciones diarias de comida, que estaban completamente controladas por las autoridades, a menudo incluían serrín. La desesperación causada por el hambre provocó que los casos de canibalismo fueran muy comunes. Niños desaparecían, soldados que volvían del frente eran asesinados por estar mejor alimentados, mientras que en el mercado negro se comerciaba con carne humana y con alimentos básicos que eran vendidos por auténticas fortunas.
Archivos de la policía secreta que han salido recientemente a la luz muestran que más de 1.400 personas fueron arrestadas acusadas de canibalismo y más de 300 ejecutadas. Una persona aparentemente sana era mal vista entre una población que a finales de 1941 tan solo consumía el 10% de las calorías básicas diarias. Incluso los buzos soviéticos tuvieron que inspeccionar los restos de los barcos hundidos en el lago Ladoga para ver si encontraban algo de alimento en ellos. El asedio le costará la vida a 1 millón de civiles. Además, los alemanes sufrieron más de 575.000 bajas, mientras que las soviéticas ascendieron a 3,5 millones de soldados entre muertos, capturados, heridos y enfermos. Como curiosidad, decir que fue precisamente en Leningrado donde fundamentalmente operó la División Azul, la llamada 250 División de la Wehrmacht. Esta fue una unidad de voluntarios españoles, de la cual tengo un vídeo en el canal, que Franco envió a Alemania para saldar la deuda que tenía con Alemania por la ayuda prestada en la Guerra Civil Española. La División Azul operó en el frente de Leningrado, donde combatió en su batalla más famosa, la Batalla de Krasny Bor, donde en 1943 6.000 españoles pararon una gran ofensiva formada por 38.000 soldados, 1.000 piezas de artillería y 100 carros de combate. El fracaso de esta ofensiva permitió a Alemania alargar el sitio parcial de Leningrado durante casi un año más. Sobre esta batalla también tenéis un vídeo dedicado en el canal. Hoy nos toca hablar de la mayor batalla de todos los tiempos, la madre de todas las batallas. Hoy toca hablar del infierno en la tierra. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la batalla de Stalingrado. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y antes de meternos de lleno con la batalla, vamos a ver un poco cómo están las cosas por Europa. La mayor parte de la Europa continental había caído en manos de la Alemania nazi. En 1941, a pesar de su pacto de no agresión, Hitler ordena invadir la Unión Soviética de Joseph Stalin. El ataque pilla a la URSS en bragas, ya que todavía no estaba preparada para hacer frente a la maquinaria alemana que con casi 4 millones de soldados avanza imparable por la estepa rusa. El Ejército Rojo se retira cientos de kilómetros y se centra en defender las principales ciudades de la Unión Soviética. Aún así, Kiev cae en mano de los alemanes, que además han hecho ya cientos de miles de prisioneros soviéticos. Sin embargo, la llegada de las lluvias otoñales y del invierno sirve para que los soviéticos puedan frenar a los alemanes en las puertas de Moscú, mientras que Leningrado, asediada por la Wehrmacht, por su parte logra resistir de forma heroica. Pero Alemania no se rendirá tan fácilmente, y Hitler pone todo su ímpetu en conquistar el Cáucaso, rico no, riquísimo en lo que a petróleo respecta. Justo lo que más falta le hace a Alemania. Para esta misión, Alemania emplearía 1 millón de hombres y 600.000 soldados aliados procedentes de Italia, Hungría y Rumanía. El general soviético Timoshenko fracasó en su contraofensiva para detener este ataque hacia el sur. Sin embargo, la resistencia soviética en Sebastopol había retrasado el avance alemán, aunque aún así los alemanes prosiguieron con él. Hitler ordenó dividir el grupo de ejércitos sur en dos. Unos se dirigían directamente al Cáucaso y el resto tomarían la ciudad de Stalin, que guardaba el río Volga, Stalingrado. Stalingrado era una ciudad con mucha industria militar y con un nudo ferroviario que conectaba el Cáucaso y el Mar Negro con Moscú. Además, el hecho de ser considerada la ciudad de Stalin hacía que su captura tuviese un importante valor propagandístico. Sin embargo, no eran pocas las voces del alto mando alemán que consideraban que la captura de Stalingrado no era estratégicamente importante. Aún así, Hitler se empeñó en que la ciudad tenía que ser tomada costase lo que costase. Los soviéticos se apresuraron para fortificar la ciudad. Toda la población colaboró en esta tarea, bien sea cavando trincheras, llevando sacos de arena o lo que hiciese falta. Aun sabiendo lo que venía, la ciudad no fue evacuada, ya que los soldados lucharían con más valor si el resultado de sus combates determinase si sus familias iban a vivir o no. Tan solo los trabajadores más especializados fueron evacuados a los Urales, donde la URSS estaba montando toda su industria. Lejos del frente alemán, claro. Además, Stalin dictó la Orden 227, conocida como la Orden de Ni un paso atrás. Básicamente lo que decía esta orden es que quedaba completamente prohibido retirarse bajo ninguna circunstancia. También ordenó el despliegue de una línea de infantería que se pusiera en retaguardia y que disparase contra todo soldado soviético que retrocediese sin permiso. Y sí, sé lo que estáis pensando, con mandos así, ¿quién quiere enemigos? Pero bueno, por último las mujeres serán incorporadas masivamente al Ejército Rojo para luchar contra los alemanes y defender la ciudad. El 23 de agosto los aviones alemanes llegan a la ciudad. Las sirenas suenan, lo que no impide que 5.000 soviéticos muriesen el primer día, 40.000 la primera semana. 6 días después, el mariscal Zhukov llega para hacerse cargo de la situación.
Apenas 40.000 soldados defienden la ciudad. Sin embargo, están bien atrincherados y los alemanes la tendrán que tomar calle por calle y casa por casa. Zhukov ha designado al general Chuikov para defender la ciudad. Los bombardeos alemanes sobre la ciudad tampoco ayudan mucho. Es verdad que causaron grandes bajas en las filas soviéticas y en la población civil, pero también destruyeron la ciudad, convirtiéndola en un amasijo de escombros. Ideal para la defensa de guerrillas que planteaba Chuikov, que desplegaría una gran cantidad de francotiradores por toda la ciudad, entre ellos el famoso Vasily Zaitsev. El 14 de septiembre, los alemanes intentan tomar la ciudad al asalto, sin éxito. En estos combates cae abatido el teniente Rubén Ruiz Ibarruri, el único hijo de la pasionaria. Sin embargo, con el paso de los días, ya solo quedarán en Stalingrado 20.000 soldados soviéticos, y apenas han llegado refuerzos. Los alemanes tienen grandes bajas, pero han llegado al centro de la ciudad. A pesar de la tenaz resistencia soviética, los alemanes se hacen con el 70% de Stalingrado, llegando casi a los embarcaderos del río Volga, y cerca de 3.000 soldados soviéticos mueren cada día. Las barcazas que cruzan el Volga repletas de soldados soviéticos no son suficientes y Stalingrado está a punto de caer. La aviación soviética también descarga sus bombas contra las posiciones alemanas, aunque con mucha menor frecuencia. Los bombardeos soviéticos son aprovechados por el Ejército Rojo para colocar trampas y realizar pequeños contraataques. No obstante, con el paso del tiempo, los soviéticos se adaptaron cada vez mejor al combate urbano. Los francotiradores causaban muchísimas bajas en las filas alemanas, extendiendo el pánico entre los alemanes que se sienten en peligro y están en tensión las 24 horas del día, algo que psicológicamente es insufrible. Y sí, los soviéticos también sufrían muchas bajas, miles al día. Pero mientras que los refuerzos soviéticos que llegaban del otro lado del Volga se contaban por millares, las bajas alemanas eran prácticamente irreemplazables. Por su parte, las condiciones en la ciudad son extremas para todo el mundo. Los cadáveres se descomponen debajo de los escombros y la peste es insoportable. Muchos no aguantan y se vuelven locos. Sin embargo, todo aquel que quiere abandonar el frente es fusilado. Desde el lado soviético, civiles y soldados escuchan las ofertas alemanas que llegan por un altavoz que ofrecen comida y descanso a quien se entregue. Muchos lo hacen, pero la mayoría son ejecutados antes de llegar allí. Los que llegan a las líneas alemanas no dudan en luchar contra sus propios compatriotas, así que imaginaros el grado de desesperación. A finales de octubre los alemanes ocupan ya el 80% de la ciudad y las esperanzas soviéticas se desvanecen. 4.000 soviéticos mueren cada día. En noviembre llega el frío, y con él la esperanza soviética. Stalin ha accedido a desviar una ingente cantidad de fuerzas desde otras zonas, especialmente desde Moscú, y el mariscal Zhukov ha conseguido formar en secreto un gran ejército de 1.700.000 hombres. Los espías soviéticos habían descubierto que los flancos alemanes estaban defendidos por rumanos e italianos, mal armados y sin apenas material antitanque. Los nuevos refuerzos soviéticos, compuestos por soldados frescos con miles de cañones apoyándoles y con los carros de combate T-34 a la cabeza, lanzan la Operación Urano y barren a los rumanos e italianos y embolsan al sexto ejército alemán, cercando a 250.000 alemanes en la propia ciudad de Stalingrado. Los alemanes intentan escapar del cerco, sin embargo vuelven a dar la vuelta, ya que Hitler les da la orden de no retirarse bajo ningún concepto y promete que el cuarto ejército Panzer acudirá en su ayuda. El 24 de noviembre se cierra definitivamente la bolsa y nadie puede escapar ya de Stalingrado. Algunos alemanes lo intentan en desesperadas ofensivas, pero ninguno lo consigue. Los aviones alemanes intentan lanzar provisiones a los suyos, pero entre las ventiscas y las bengalas soviéticas hacen que la misión de crear un puente aéreo hasta Stalingrado fracase de manera estrepitosa. Para Navidad de 1942, las tornas se han dado completamente la vuelta. Mientras que los alemanes se congelan con temperaturas que llegaron a ser de menos 40 grados, esta vez son los soviéticos quienes cantan y preparan asados que se pueden olfatear desde las líneas alemanas. En enero de 1943, el Ejército Rojo conquista el último aeródromo alemán. Los últimos aviones que partieron con heridos lo hacían con alemanes colgados en sus alas. La desesperación era tal que muchos se autolesionaban para poder ser evacuados en uno de estos aviones. Quienes eran descubiertos automutilándose eran fusilados. Los alemanes también comenzaron a abandonar a sus heridos para que muriesen congelados por no poder tratarlos. Los caballos y los perros habían desaparecido de la ciudad. Se los tuvieron que comer. Hitler mandó a von Manstein, uno de sus mejores generales, a liberar a los sitiados. Sin embargo, más de 400 tanques soviéticos le harán ver que eso no era una buena idea.
Friedrich Paulus, comandante del sexto ejército alemán sitiado en Stalingrado, fue ascendido por Hitler a mariscal de campo, para disuadirle de rendirse, ya que nunca un mariscal de campo alemán se había rendido antes. Sin embargo, en las condiciones en las que estaban él y sus hombres, no rendirse no tenía ningún sentido, así que finalmente Paulus se entrega en persona a los soviéticos. Los pocos miles que deciden resistir son aniquilados. De los 90.000 prisioneros alemanes, tan solo 6.000 volverán a casa más de 10 años después de ser capturados. El resto morirá en los campos de trabajo soviéticos. La Segunda Guerra Mundial estaba en una nueva etapa. Los alemanes ya no llevarían nunca más la iniciativa de la guerra. Más de 800.000 soldados del eje entre alemanes, rumanos, húngaros e italianos murieron en Stalingrado. También perdieron 900 aviones, 1.666 tanques y más de 6.000 piezas de artillería. Por su parte, las bajas de los ganadores fueron aún más terribles, ya que las bajas soviéticas ascendieron al 1,5 millones entre muertos y heridos. Además, los soviéticos perdieron 4.300 tanques, 2.769 aviones y más de 15.000 piezas de artillería. Sin duda, la mayor batalla de la historia de la humanidad. Y ahora el turno es para ti. ¿Cuál debería ser la próxima batalla de la que tenemos que hablar? ¿Qué debería haber hecho Alemania con Stalingrado? Hoy en Memorias de Pez hablamos de la mayor batalla de tanques de la historia, de la última posibilidad real que tuvo Alemania de recuperar la iniciativa en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Memorias de Pez, la batalla de Kursk. Desde la derrota en la batalla de Stalingrado, la mayor batalla de la historia, que finalizó con la rendición del sexto ejército alemán, las cosas no habían ido nada bien para Alemania. La Unión Soviética recuperó rápidamente una gran extensión del territorio perdido en la Operación Barbarroja. No obstante, los alemanes han conseguido frenar el avance soviético y planean un gran ataque contra un punto débil en las líneas del Ejército Rojo que sobresale en el territorio alemán. En concreto, una punta de 160 kilómetros de longitud por otros tantos de grosor. El plan de ataque, diseñado por Erich von Manstein, estaba programado para mayo, tiempo suficiente para reorganizar las líneas alemanas y contar con los nuevos carros de combate alemanes de última generación, los Panther y los Ferdinand. El plan se basaba en atraer a todas las fuerzas soviéticas posibles a la zona y realizar un impresionante movimiento de pinza que se cerraría cerca de Kursk, permitiendo acabar con cientos de miles de soldados soviéticos, recuperando no solo la iniciativa de la Segunda Guerra Mundial, sino también dando una impagable inyección de moral tanto a la Wehrmacht como a las Waffen-SS. El Ejército Rojo, por su parte, llevaba ya meses de ofensivas y se encontraba realmente desgastado, pero los soviéticos tenían unas en la manga, y es que contaban con valiosas informaciones de los espías soviéticos que habían anticipado los planes alemanes. Este hecho, unido con el retraso alemán del ataque, permitió a los soviéticos trazar una espectacular red defensiva antitanque que amenazaba con hacer inútil el plan alemán. La estupenda red defensiva soviética se componía de una serie de fortificaciones defensivas que tenían hasta 8 líneas diferentes de búnkers y trincheras, de una profundidad de 175 kilómetros. En total, una red de 8.000 kilómetros de trincheras construidas por al menos 300.000 civiles. Además, la URSS concentró en la zona de Kursk al 26% de la mano de obra de la que disponía el país y casi la mitad de tanques de los que en ese momento tenía toda la Unión Soviética. Alemania era consciente de este entramado defensivo, pero aún así decidió llevar a cabo la ofensiva. Además, los soviéticos habían enterrado cerca de 400.000 minas, complicando de gran manera el avance de los blindados alemanes, y es que los soviéticos habían tomado buena nota de la Blitzkrieg que tanto daño les había hecho durante la Operación Barbarroja. Para comandar a las tropas del Ejército Rojo se envió al general Zhukov, quien ya había salido victorioso en la batalla de Stalingrado. El plan de Zhukov consistía en retener y desgastar, gracias a las grandes defensas construidas, el avance alemán, para después iniciar un contraataque en el que lo primordial sería contar con superioridad numérica en todas las situaciones. El ejército soviético, que se encargaría de este menester, se componía de 1.300.000 hombres, 20.000 piezas de artillería, 2.400 aviones de combate y 3.300 tanques. Por su parte, las fuerzas alemanas que tomaron parte en la batalla de Kursk se componían de 900.000 hombres, 2.700 tanques, 2.000 aviones de combate y cerca de 9.000 piezas de artillería. La operación alemana, bautizada como Operación Ciudadela, comenzó la noche del 4 de julio con un intenso bombardeo de aviación y de artillería sobre las líneas soviéticas. A su vez, los zapadores alemanes comenzaron a abrir vías para sus tanques por el inmenso campo de minas preparado por los soviéticos. A causa de uno de estos zapadores que fue detenido, los soviéticos fueron capaces de saber la hora exacta del comienzo del ataque alemán el día siguiente. El conocimiento de este hecho les permitió realizar un gran bombardeo con artillería y aviación justo 10 minutos antes del comienzo del ataque alemán.
No obstante, el ataque comenzó sin mayores dificultades y a los dos lados de la pinza comenzaron sus ofensivas con distinta suerte. En el norte la cosa no pintaba nada bien para Alemania. En una semana de avance los alemanes no fueron capaces de penetrar más de 10 kilómetros, a costa de sufrir un número considerable de bajas, aun echando mano de la reserva de tanques. La efectividad de las defensas soviéticas se demostró desde el principio de la batalla de Kursk y además los soviéticos contaban con que Moscú tenía la capacidad de conocer las órdenes encriptadas del ejército alemán. De esta forma estaban enterados de las nuevas tácticas y de los nuevos movimientos germanos, pudiendo los soviéticos adelantar siempre sus movimientos. Por su parte, en el sur, la batalla de Kursk pintaba mejor para los intereses del Tercer Reich. Las labores de los zapadores hicieron efecto, y los blindados alemanes pudieron adentrarse más en las líneas enemigas, sufriendo eso sí notables bajas. Las fuerzas alemanas, cuya punta de lanza estaba compuesta por 3 divisiones élite de las Waffen-SS, llegaron hasta la localidad de Prokhorovka, donde se libraron los mayores combates de toda la batalla de Kursk, prolongándose estos desde el día 9 al 15, siendo el día 12 especialmente sangriento para ambos bandos. La constante de estos combates fueron grandes choques entre grupos numerosos de blindados. En ellos, los alemanes agotaron su capacidad ofensiva, y Hitler, desoyendo a von Manstein y temeroso del desembarco aliado en Sicilia, ordenó cancelar la Operación Ciudadela, no permitiendo al general alemán desplegar la reserva con la que éste creía que podía acabar con la batalla de forma victoriosa. Para Alemania, este era el final de la batalla, pero para el Ejército Rojo este era solo el principio. El contraataque soviético iba a ser implacable. Dicho contraataque, que a la postre sería uno de los grandes movimientos de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el día 15 de julio, deshaciendo en poco tiempo todo el progreso alemán en la batalla de Kursk, excepto en el sur, donde las tropas soviéticas aún no estaban en condiciones de atacar, debido al desgaste sufrido por las ofensivas alemanas anteriores. No obstante, en cuanto se reorganizaron, las agotadas tropas alemanas comenzaron a caer y a retirarse. El avance soviético apenas se detuvo ya hasta la batalla de Berlín, que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. De hecho, a falta de 2 años para terminar el conflicto, la de Kursk fue la última gran ofensiva alemana en el frente ruso. El contraataque soviético se convirtió en el primer avance importante del Ejército Rojo en verano. A su vez, la batalla de Kursk se había convertido en la mayor batalla de tanques de la historia, y también en el fin de los sueños de Alemania de recuperar la iniciativa en el frente este, condenando a la Wehrmacht y a las Waffen-SS a no poder planear ninguna gran ofensiva más contra el Ejército Rojo. Por último, destacar 2 aspectos. En primer lugar, lo acertado del desembarco aliado en Sicilia, desviando atención y tropas a Italia, ya que hasta 800.000 soldados alemanes acabarían invadiendo Italia. Y en segundo lugar, es preciso decir que los soviéticos sufrieron bajas muy importantes, más incluso que Alemania, si bien la Unión Soviética aún tenía una gran reserva de recursos humanos de la cual el Tercer Reich carecía. Alemania sufrió 100.000 muertos, 100.000 heridos y perdió 700 tanques y 681 aviones. La Unión Soviética, por su parte, perdió 250.000 hombres, además de 600.000 heridos, y también fueron destruidos 6.064 tanques soviéticos y 1.626 aviones. Y ahora es turno para ti. ¿Crees que la ofensiva de Kursk era obligada para Alemania? ¿O tendrían que haberse dedicado a construir grandes fortificaciones con las que defenderse de los soviéticos? Este vídeo ha sido posible gracias a NordVPN, luego os cuento un poquito más. Nos encontramos en 1944. Tras la fallida ofensiva que dio lugar a la batalla de Kursk, de la que hablamos en un vídeo anterior, Alemania tiene completamente perdida la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el conflicto está aún lejos de terminar. Los alemanes son conscientes de que no pueden ganar la guerra, pero aún tienen a millones de hombres disponibles para luchar, y cada centímetro de terreno ganado es un incesante goteo de hombres y recursos para los aliados que avanzan lentamente por Italia. No obstante, quien más está sufriendo la resistencia alemana es la Unión Soviética, que ya tiene millones de bajas a sus espaldas y cuya capacidad militar no es tan ilimitada como el cine nos ha hecho creer. Por eso Stalin ha urgido a los aliados, principalmente a Estados Unidos y Reino Unido, a abrir un nuevo frente en el occidente de Europa que reduzca la capacidad alemana en el frente soviético, desborde a los ejércitos alemanes y permita a las fuerzas aliadas llegar hasta Berlín lo más rápido posible, acelerando el fin de la contienda. Pero antes de seguir es importante comentar que si las comunicaciones alemanas hubiesen sido seguras, los aliados lo habrían tenido mucho más difícil para llevar a cabo el desembarco de Normandía. Así que no hagas como ellos y protege tu conexión a internet mediante una VPN como la de NordVPN, nuestro proveedor de VPN favorito.
NordVPN es súper rápida, tiene más de 5.500 servidores en 60 países y tiene una encriptación de datos doble para que tu conexión pueda ser realmente anónima. Con NordVPN podrás desbloquear todo tipo de contenido de Netflix, Prime Video o cualquier contenido bloqueado en tu país. Además, tiene soporte al cliente 24/7 y tienes una garantía de 30 días para probarlo. Con una sola suscripción podrás utilizar 6 dispositivos a la vez. Y no te preocupes porque NordVPN es compatible con la mayor parte de los sistemas operativos, tiene una extensión para Chrome súper intuitiva, por lo que no es nada difícil de utilizar. Es más, NordVPN tiene el premio a la mejor VPN de 2019, así que nada, si te interesa puedes conseguirla con un gran descuento e incluso con un mes gratis si te registras desde el link que os dejo en la descripción. Y ahora sí, vamos con el desembarco de Normandía. Para los aliados, abrir un nuevo frente en el occidente europeo significaba desembarcar millones de hombres en Francia, en la que sería la mayor operación anfibia de todos los tiempos. Alemania, por su parte, tenía previsto este movimiento. Por ello, por orden expresa de Hitler, se creó el llamado Muro Atlántico, una superfortificación costera que defendía toda la costa entre el sur de Francia y el norte de Noruega. Para acelerar su construcción y aumentar su eficacia, el general Erwin Rommel asumió el mando de su construcción. Una construcción que no fue completada por falta de recursos, especialmente de hormigón. La Operación Overlord fue el nombre en clave que se utilizó para referirse al plan que concluía con la liberación de París. La contraseña para su puesta en marcha era Mickey Mouse. Pero antes de las balas, la batalla comienza en los servicios de inteligencia. Para minimizar las bajas aliadas se llevó a cabo la Operación Fortitude, una operación que consistía en hacer creer a los alemanes que el desembarco iba a producirse en otro lugar, principalmente en el paso de Calais y en Noruega. Para ello se realizaron un sinfín de ingeniosos movimientos, tales como crear 2 ejércitos fantasmas. Para este engaño no se escatimó en gastos, se contrataron actores que fingían comunicaciones, se construyeron aviones de madera, tanques hinchables, lanchas de desembarco falsas, acuartelamientos y un sinfín de detalles más. El papel de los espías también fue clave, destacando entre todos ellos el español Joan Pujol, alias Garbo, un agente doble que hizo creer a los alemanes que el desembarco se produciría en Calais. También se llevaron a cabo bombardeos sobre toda la costa norte francesa e incluso Noruega para no delatar el lugar del desembarco. Por otro lado, también se bombardearon los diferentes aeródromos con el fin de asegurar el espacio aéreo francés y poder prestar un buen apoyo a las fuerzas terrestres. También la operación implicaba unas necesidades tecnológicas sin precedentes. Para el desembarco de Normandía se utilizaron muelles flotantes, se diseñaron 2 puertos artificiales, llamados Mulberry, compuestos por diques de hormigón que se trajeron flotando desde Inglaterra y que se encallaron frente a las costas francesas. También se creó un oleoducto submarino para surtir a las tropas aliadas una vez hubiesen penetrado en Francia. Por otro lado, se crearon carros de combate anfibios e incluso se utilizaron tanques con diversos utensilios que permitían tender rampas, puentes, atacar con lanzallamas, tener dispositivos antiminas o incluso desplegar alfombras para poder avanzar por la arena. En junio de 1944 ya estaba todo listo para uno de los días claves de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas despistadas y el espacio aéreo y marítimo casi totalmente controlado. El día 5 de junio era el día D, la fecha prevista para el comienzo del desembarco de Normandía, algo que finalmente se retrasó un día por las condiciones meteorológicas adversas. Los primeros en entrar en acción fueron los paracaidistas aliados, cuya misión era situarse en la retaguardia de los defensores de primera línea, con el fin de minimizar las bajas en la playa y evitar la entrada de refuerzos germanos en la zona. El problema fue que muchos aviones se desorientaron y lanzaron a los paracaidistas lejos de sus puntos de reunión, por lo que por la mañana, en el momento del desembarco, tan solo unos pocos objetivos estratégicos habían sido tomados por los paracaidistas aliados. No obstante, los casi 7.000 paracaidistas sí jugaron un papel importante en la batalla porque fueron capaces de inutilizar algunos puntos clave de artillería alemana cercanos a la costa. Por su parte, la resistencia francesa había recibido instrucciones para sabotear puentes e infraestructuras críticas con el fin de retrasar el envío de refuerzos a las zonas próximas al desembarco. Finalmente, el desembarco se iba a realizar en 5 playas. Más de 55.000 estadounidenses tenían como objetivo las playas de Utah y Omaha, más de 46.000 británicos las playas de Gold y Sword, y 21.400 canadienses la playa de Juno. En total, unos 150.000 soldados que debían asegurar varias cabezas de playa que diesen lugar al desembarco del grueso del ejército aliado. La suerte en las playas fue dispar. Mientras que los estadounidenses desembarcaron casi sin oposición cerca de la playa de Utah, los británicos hacían lo propio en Sword y Gold, en gran parte gracias a los nuevos vehículos blindados modificados que vimos anteriormente. Los canadienses tuvieron más problemas en Juno, donde una red de túneles alemanes y unas defensas a pie de playa pusieron las cosas difíciles a los soldados canadienses. Casi 1.000 canadienses caerían en la playa de Juno. Sin embargo, donde realmente se desató un verdadero infierno fue en la playa de Omaha.
Allí las defensas alemanas habían resultado intactas, ya que los bombardeos que realizaron los barcos aliados se pasaron de largo por pura prudencia, evitando un posible fuego amigo. Las barcazas estadounidenses eran recibidas con metralla. La playa era un infierno y el mar pronto se tiñó de rojo. La primera oleada quedó destrozada, muriendo el 50% de la misma. Los soldados estadounidenses tenían que abrirse paso con explosivos para deshacerse de una gran cantidad de alambres, vallas y barricadas que los alemanes habían montado, todo bajo el incesante fuego alemán, quienes disparaban a placer a todo soldado que pisaba tierra firme. Finalmente el ejército estadounidense fue capaz de tomar la playa gracias a las ayudas constantes de sus barcos y aviones, que castigaron una y otra vez las posiciones alemanas, y también a la entrega de sus soldados en las playas donde muchos se dejaron la vida. En total en Omaha murieron 6.000 soldados y 13.500 resultaron heridos. Y algunos os estaréis preguntando que cuál fue la reacción del alto mando alemán, ¿no? Pues ojo que os va a sorprender. En Berghof, la residencia de verano del Führer, Hitler dormía y nadie se atrevía a despertarle. Y esto es muy importante, ya que solo él podía dar la orden de movilizar las divisiones Panzer que se apostaban cerca de París. Hitler despertó a las 12, casi 6 horas después de que el desembarco hubiese comenzado. Sin embargo, convencido de que todo era una maniobra de distracción y de que el ataque aliado iba a producirse en Calais, no ordenó moverse a los tanques hacia Normandía hasta pasadas las 4 de la tarde. Con el cielo despejado, los tanques alemanes eran presa fácil para los aviones aliados, por lo que solo podían moverse de noche, llegando a su destino 2 días después. Para entonces, las fuerzas aliadas en la zona ya eran demasiado numerosas. Rommel tenía razón en todas sus predicciones que nadie escuchó. El ataque aliado debía ser parado en las playas, y los tanques debían permanecer lo más cerca posible de las costas. Una vez consolidadas las cabezas de playa, tomaron tierra entre el 6 de junio y el 25 de agosto, fecha en la que se libera París, cerca de 1.750.000 británicos, 1,5 millones de soldados estadounidenses y cerca de 250.000 soldados aliados de otros países y voluntarios de otras nacionalidades. En total un ejército que contaba con unos 3,5 millones de hombres. Europa estaba lista para ser liberada. A este nuevo frente se le unía a Alemania la presión soviética por el este y la presión aliada por el sur, que avanzaba por Italia. La Segunda Guerra Mundial estaba vista para sentencia. Y es que lo más difícil estaba hecho, ahora solo tocaba avanzar hasta París, un avance que no se complicó demasiado en comparación con lo que supondría el avance hacia Berlín. En todas las operaciones en Normandía, antes y después del desembarco, los aliados perdieron más de 225.000 hombres, 4.100 aviones y 4.000 tanques, mientras que las bajas alemanas fueron de al menos 400.000 hombres, 2.000 tanques y 2.100 aviones. El desembarco de Normandía no fue una batalla clave para ganar la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a este pasaron dos cosas. 1. La guerra se acortó en muchos meses, incluso en más de un año, y 2. El avance aliado por el oeste supuso que el ejército rojo no llegase a la Europa occidental y que el comunismo no se impusiese en todo el continente europeo. Como nota curiosa decir que durante el desembarco de Normandía también participó la Spanish Company No. 1, una compañía compuesta por exiliados republicanos encuadrada en el ejército británico. ¿Y tú qué piensas? ¿Deberían los aliados haber adelantado el desembarco? ¿Pudieron los alemanes hacer algo más para defender las costas francesas? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a me gusta y seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. También dar las gracias una vez más a NordVPN por patrocinar este vídeo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.